Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión del tercer ciclo de Arqueología Española en el Exterior. Mi nombre es Lucía Moragón y soy ayudante en el Departamento de Prehistoria del Museo Arqueológico Nacional y tengo el gusto de presentar a Vanessa Navarrete, que es doctora en Arqueología Prehistórica por la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesis titulada Domesticación animal y prácticas ganaderas iniciales en el noreste peninsular, integración de los análisis de isótopos estables en arqueozoología. Actualmente goza de una beca postdoctoral en la Universidad de Évora, en Portugal. Desde 2020 codirige junto a otros investigadores como Alberto García Piquer, que le tenemos aquí presente y luego nos acompañará en la mesa para las preguntas que puedan surgir después de la charla. Codirige, como digo, proyectos de investigación arqueológica en el exterior financiados por la Fundación PALARC y otras fundaciones como la Wenner-Gren y el Ministerio de Cultura y Deporte, y así como la Fundación Prisma Austral. Vanessa es especialista en arqueozoología, especializada y centrada en el estudio de la interacción antrópica y animal en el pasado. Concretamente se interesa por los inicios y la consolidación de las prácticas ganaderas en la península ibérica y ha trabajado, por ejemplo, en yacimientos como el de la Draga y así como vamos a ver a continuación, en prácticas socioeconómicas en entornos específicos como puede ser el desiertos de altura como el de Atacama o ecotonos, como vamos a ver a continuación, donde se trata de espacios de transición entre ecosistemas, en este caso terrestre y marítimo, donde se unen estos ecosistemas. Sus trabajos de investigación han sido publicados en más de 40 revistas y libros científicos y actualmente participa en grupos de investigación internacional con universidades como la de Magallanes, en Chile, o el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, así como la Universidad Autónoma de Barcelona, que es su alma mater. Ahora mismo vamos a tener el placer de escuchar una ponencia, una charla sobre la arqueología en el mar interior de Última Esperanza, en la región de Magallanes, en Chile, en la provincia de Última Esperanza, como digo, donde que entra dentro de esta línea general interdisciplinar donde se estudia la interacción con el medio de comunidades canoeras que llevan realizando desde 2018. Es una serie de proyectos, como nos va a contar Vanessa, donde se une la arqueología, pero también el registro de prácticas ancestrales, también la fijación de la memoria y la divulgación y trabajo con población local. Me parece que va a ser una charla interesantísima, ya que se trata de grupos cazadores-recolectores marítimos que han mantenido un modo de vida prácticamente intacto hasta bien entrado el siglo XX, desde unos 4.500 más o menos años atrás. Además, se trata, como van a ver, de un área que ha sido muy poco estudiada arqueológicamente, solo puntualmente en los años 70, y de la que se conservan, que es también interesante, relatos etnohistóricos desde el siglo XIX. Y bueno, pues muchas gracias, Vanessa, cuando quieras.
Bueno, muchas gracias, Lucía, por esta magnífica presentación. Gracias también a Mercedes, a toda la organización de aquí del Museo Arqueológico Nacional por darnos esta oportunidad para venir a presentar los resultados y el porqué de nuestra investigación en el mar interior de Última Esperanza. Hoy vengo yo a hablar como representante de un equipo de investigación mucho más amplio de investigadores que pertenecen tanto a la Universidad Autónoma de Barcelona como también a la Universidad de Magallanes. En 2018 iniciamos un proyecto arqueológico que fue el denominado Mar Interior de Última Esperanza, realizado en la región de Magallanes, en Chile. El proyecto partió de una colaboración entre investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ya tenían una larga tradición en estos proyectos, digamos, en el exterior, a la hora de analizar grupos, sociedades etnográficas y relacionarlo con las prácticas arqueológicas que se iban desarrollando en ese momento en Europa y en la península. Y también nosotros contamos con una colaboración con la Universidad de Magallanes, realmente con el Centro de Investigación Gaia Antártica. A todo esto se suma además otras instituciones internacionales como el Centro de Investigaciones Científicas de Ushuaia, de Argentina, o el Laboratorio Hércules en la Universidad de Évora, en Portugal. Además, el proyecto cuenta también con la financiación actualmente del Ministerio de Ciencia, Excavaciones Arqueológicas en el Exterior, también de la financiación actual y también para el próximo año 2024 de la Fundación Palarc, además de las financiaciones anuales de la Fundación Prisma Austral en Chile y también en el año 2023, en este año, de la Fundación Winner-Green de Estados Unidos. Cabe destacar que esta colaboración también la hacemos con las comunidades cahuéscar, con las comunidades indígenas autóctonas, que ahora mismo están localizadas en Puerto Edén, en Magallanes, y que participan con nosotros de los trabajos arqueológicos, pero también en la realización de estas actividades más didácticas, más divulgativas, que también realizamos en las escuelas. Los proyectos desarrollados tienen una doble motivación. Por un lado, una motivación arqueológica que proviene de las preguntas del ámbito prehistórico europeo y de las problemáticas con las que nos encontramos las personas que trabajamos en contextos de cazadores-recolectores prehistóricos. La existencia en tiempos históricos de sociedades cazadoras-recolectoras que fueron descritas y observadas en algunos lugares del mundo nos ofrece esta oportunidad de contrastar, de verificar el método arqueológico que actualmente estamos desarrollando en Europa o en la península. Además, una segunda motivación surge de la colaboración con las comunidades originarias indígenas del área de estudio. Y esto lo que nos permite es ayudar a partir de la arqueología para construir y registrar su historia, tanto humana, ambiental como ecológica. El extremo sur de América está compuesto por un gran sistema de archipiélagos conformado por casi 6.000 islas, innumerables canales, fiordos, senos, bahías, que al final dibujan un laberinto de hasta 80.000 kilómetros de costa. Debido a que esta zona estuvo ocupada por grandes glaciares hasta finales del Pleistoceno, presenta una alta homogeneidad en el paisaje. En general, se puede caracterizar el ambiente de los canales marítimos como un ambiente templado frío, donde el bosque húmedo de hayas patagónicas es predominante. Sin embargo, existe una gran diversidad de ambientes y una considerable biodiversidad animal y ecológica, marcada particularmente por la cordillera de los Andes. En toda el área patagónica, los Andes actúan como una gran barrera geográfica para los vientos y las lluvias que vienen del Pacífico. Esto genera una gradiente de pluviosidad que va de oeste a este, es decir, del Océano Pacífico hacia el continente. Aquí lo tienen, del Océano Pacífico hacia el continente y la pampa patagónica, y que determina absolutamente los diferentes ambientes a nivel longitudinal. Así pues, en general, especialmente en el área de los canales occidentales, las diferencias no son a nivel norte-sur, sino a nivel este-oeste. Como veremos un poco más adelante, esta dinámica es muy clara en el área de estudio que nosotros estamos realizando los proyectos, es decir, en el mar interior de Última Esperanza. Desde mediados del Holoceno medio, es decir, de hace al menos unos 6.500 años, este extenso y accidentado paisaje marítimo fue el hogar de las poblaciones humanas más australes del mundo. La investigación se ha centrado en algunas áreas en concreto a medida de que se iba desarrollando, ¿no?, la investigación hacia otras zonas. Actualmente,
con los nuevos proyectos y con la aplicación de nuevos métodos en arqueología, la situación puede cambiar y podemos empezar a tener algunas fechas más antiguas de lo que sería el poblamiento de esta zona más austral del mundo. Si bien sabemos que desde hace 6.500 años en los archipiélagos patagónicos existieron sociedades con un modo de vida orientado hacia los recursos del mar, todavía hay muchas cosas de su modo de vida y dinámica histórica que desconocemos. De lo que sí que tenemos mucha información en esta área de estudio es de las sociedades cazadoras-recolectoras que fueron estudiadas a partir del siglo XV en toda la Patagonia. A través de esta información sabemos que existieron varios grupos, varias sociedades, pero que principalmente existieron dos modos de vida en esta zona. Uno centrado en el modo de vida terrestre y otro centrado en el modo de vida marítimo, con desplazamientos en canoa. Este es el que hoy vamos a hablar. Hoy en día, las comunidades que ocupan el área más próxima al estudio donde nosotros estamos realizando los proyectos se reconocen étnica y lingüísticamente como cahuéscar y se sitúan en los archipiélagos occidentales fuego-patagónicos, en esta parte de aquí. Y después tenemos los yagán, que estarían en el sector suroriental de Tierra del Fuego, pero nosotros en la comunicación de hoy, en la ponencia de hoy, nos vamos a centrar principalmente en las poblaciones cahuéscar. Estas poblaciones indígenas son, además de ser escasos grupos humanos que se mantienen hasta tiempos recientes, tuvieron un modo de vida cazador, recolector, pescador o marítimo, que estuvo principalmente volcado hacia los recursos del mar, caracterizado también por una alta movilidad con sus canoas, recordemos que son marítimos. Y esto les granjeó el nombre de canoeros, o, si lo queremos decir de una forma más poética, los nómadas del mar. Los primeros trabajos arqueológicos que se desarrollaron en Fuego Patagonia datan de alrededor de 1930. En las últimas décadas la investigación se ha desarrollado considerablemente, aunque focalizada en determinadas zonas, frecuentemente las más accesibles, como es la zona central del Estrecho de Magallanes o la costa norte del canal Beagle. Y solamente ocasionalmente se han realizado exploraciones o excavaciones arqueológicas en las islas o canales fuera de estas zonas, en esta parte de aquí. Y esto es principalmente debido a los costos que supone en términos materiales y también humanos el requerir también de una embarcación adecuada, de unos métodos adecuados para poder ir a excavar, a realizar estas intervenciones arqueológicas en estas islas. Así, nuestro proyecto surge con una doble también motivación. Por un lado, el estudio arqueológico de estas áreas prácticamente desconocidas, ¿no?, como es el mar interior de Última Esperanza, que los estudios previos no habían dado mucha importancia o no se habían parado a excavar, a realizar trabajos arqueológicos en esta zona, y lo cual esto nos va a permitir reconstruir la historia más antigua de estas comunidades canoeras y comprender también estas diferentes estrategias sociales y económicas desarrolladas por estos grupos durante miles de años. Por otro lado, también esta evidencia material de los nómadas del mar es una oportunidad para nosotros para comprobar cuáles son los límites y los alcances de la metodología arqueológica que actualmente estamos desarrollando y utilizando. A nivel más específico, a nivel general de todos los proyectos que estamos desarrollando, los objetivos más generales serían, primero, establecer cuál es la secuencia cronológica de ocupación y las vías de poblamiento hacia y desde el mar interior de Última Esperanza, caracterizar el sistema socioeconómico y de movilidad de estos grupos cazadores-recolectores marítimos en este mar, en el mar interior de Última Esperanza, analizar el grado de interacción interétnico y la circulación de materias primas y también de bienes entre cazadores-recolectores marítimos que ocupaban estos archipiélagos y también terrestres que pudieran ocupar lo que serían las costas del continente, y evaluar también, finalmente, el uso del bosque nativo, cuál fue la modificación cultural de los árboles y cuál fue esa explotación vegetal de los recursos vegetales por estos grupos canoeros. El área de estudio corresponde al denominado mar, que ya hemos comentado aquí, interior de Última Esperanza. Este mar se articula en torno al Golfo de Almirante Montt, en Magallanes, Chile,
Este se abre a distintos canales y senos circundantes, además de la costa continental y islas de variado tamaño. En comparación con los vecinos mares de Skyryn y Otway, donde se había descubierto previamente abundantes sitios arqueológicos, pero este mar interior, el mar interior de Última Esperanza, apenas cuenta con algunos trabajos puntuales, y con nuestros proyectos y nuestras excavaciones arqueológicas y nuestros trabajos arqueológicos hemos podido ir aumentando esas evidencias arqueológicas. Por tanto, podemos decir que se trata de una zona con poco estudio antes de nuestra llegada y que ha sido relativamente preservada de la actividad humana reciente y cuenta con características físicas, ecológicas y etnohistóricas que la convierten en un área de gran interés para investigar estas sociedades cazadoras-recolectoras marítimas. La principal característica de este mar interior es que se localiza en un ecotono, como había dicho antes Lucía. Es decir, gran parte del área presenta un ambiente mixto de bosque y estepa. Este hecho nos es muy interesante porque desde un punto de vista ecológico es interesante porque abarca diversas especies, tanto animales como especies vegetales. Por tanto, ofrece una alta biodiversidad a estas sociedades canoeras y no como lo que estamos acostumbrados a ver cuando estamos hablando de sociedades cazadoras-recolectoras terrestres que se situarían o que tendrían su base de subsistencia más hacia los recursos terrestres. A partir de 1520, con el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, fueron numerosos los navegantes, colonos, misioneros, científicos que descubrieron el modo de vida de estas comunidades canoeras históricas. Sin embargo, fueron pocos los navegantes europeos que se adentraron en las aguas de los mares interiores, del mar interior de Última Esperanza. Por tanto, la información de época histórica en esta área es prácticamente escasa. Disponemos básicamente de dos fuentes históricas. La más antigua, la que tienen aquí en la pantalla, corresponde a la exploración del piloto y cosmógrafo Juan Ladrillero, el primer europeo en navegar el Estrecho de Magallanes en ambos sentidos. En febrero de 1557 vio a indígenas canoeros haciendo señales desde un campamento en la actual Isla Focus, en el centro del Golfo. Ladrillero describe que los hombres y las mujeres, pequeños y de buen arte, sus vestiduras son de cuero de venados, atados por el cuello, que les cubren hasta abajo de las rodillas, traen sus vergüenzas de fuera, así los hombres como las mujeres. Tienen canoas de cáscara de cipreses y de otros árboles, y con unas varas delgadas y cáscaras de árboles, donde quiera que llegan, hacen un rancho pequeño, donde se abrigan del agua y de la nieve. Ningún europeo volvió a recorrer estas aguas hasta el año 1830, a bordo de la goleta Beagle de la misión hidrográfica inglesa, comandada por los capitanes Philip Parker King y Robert Fitzroy. A esta expedición debemos la toponimia de la región: Seno Poca Esperanza, Bahía Desengaño, Seno Obstrucción, Seno Última Esperanza, que, como ven, registra una elocuente frustración de los navegantes ingleses en la búsqueda de los pasos hacia y desde el Océano Pacífico. Del diario de los navegantes que recurrieron a esta zona tenemos algunos relatos excepcionales, como es el caso del fragmento que nos dejó el cirujano de la expedición, Benjamin Vinoy. El señor Vinoy comentó que en las proximidades de Easter Bay, Seno Obstrucción, el campo tenía la apariencia de un parque inglés. Grandes grupos de árboles que crecen rectos y altos, con espacios intermedios de terreno claro, cubiertos de pasto largo. En este lugar encontró numerosas wigwams y canoas abandonadas. Algunas de las primeras eran de grandes dimensiones y de varias formas. Dos eran como botes balleneros invertidos, cada una de las cuales podía albergar a 40 o 50 personas, y todas ellas fueron construidas con materiales ligeros, tales como ramas que fueron cubiertas con pasto largo. Cerca de ellas se habían construido canoas, ya que muchos árboles habían sido talados y descortezados en las cercanías. 4 buenas canoas fueron encontradas en un solo lugar. Una de las 4 era completamente nueva y había otras 3 viejas o quebradas. La colonización europea en el área, a finales del siglo XIX, provocó el abandono del mar interior. Sin embargo, sabemos que algunas familias canoeras residían en la zona a principios del siglo XX. Actualmente, los descendientes de estas familias conforman las 3 comunidades cahuéscas que viven actualmente en Puerto Edén.
como hemos comentado, recopilando un poco, todas estas observaciones de estos marineros, de estos científicos, son muy interesantes, pues apenas se han encontrado realmente canoas en los yacimientos arqueológicos. Al mismo tiempo también de esa evidencia, ¿no?, de cómo se fabricaron estas canoas. Esto también es muy importante porque también tenemos que pensar que aquí en Europa casi no hemos encontrado ninguna de estas canoas, o hemos encontrado algún fragmento, pero ¿dónde se construían? ¿Y cuál era el método de esta construcción?, ¿no? Como hemos dicho, nosotros al llegar a esta zona, al trabajar conjuntamente con la Universidad de Magallanes, ¿no?, fue una zona que, al estar muy poco estudiada hasta la actualidad y muy bien preservada, nos permitió ir conociendo, ir armando, ¿no?, como este puzzle de estos objetivos que teníamos y que hemos presentado previamente. En cuanto a los resultados obtenidos en el marco de los proyectos de investigación que estamos realizando hasta la fecha, se han llevado a cabo 3 campañas arqueológicas, una de ellas no se pudo realizar porque fue en tiempos del COVID, y permitieron documentar y caracterizar un total de más de 40 sitios arqueológicos en diferentes áreas del mar interior. Estas campañas consisten y constituyen prospecciones y excavaciones arqueológicas. Además, no únicamente estos trabajos, sino que también tenemos en mente, y uno de los objetivos generales del proyecto es la verificación mediante sondeos de puntos de interés registrados en estas crónicas históricas. La primera campaña arqueológica que se desarrolló en el marco de estos proyectos fue en el extremo noreste de la isla Diego Portales en el año 2019. Esta isla es la más grande del mar interior de Última Esperanza. La isla es un cuello de botella, la tienen aquí, bueno, la tienen aquí mejor, se puede observar mejor aquí. Es un cuello de botella y que permite la comunicación marítima entre el interior del Golfo y los canales occidentales. Únicamente posible mediante 2 estrechas angosturas, peligrosas incluso hoy en día para la navegación. La prospección de este sector permitió identificar un total de 8 yacimientos arqueológicos con ubicación y características similares, a pocos metros de playa y en primera línea del bosque, con 1 o más concheros. Concheros nos referimos a montículos de conchas y otros desechos alimentarios. Estos concheros estuvieron cubiertos de vegetación y más o menos los que registramos son de hasta 1 metro de altura. Las excavaciones arqueológicas realizadas en los yacimientos de Bahía Ister en la isla evidenciaron la existencia de depósitos de conchero de 2000 a 1000 años de antigüedad con grandes cantidades de animales consumidos y la existencia de múltiples reocupaciones, algunas de ellas de carácter estacional, en primavera-verano. Los resultados obtenidos sugieren que el noreste de la isla Diego Portales fue un foco de ocupación recurrente durante al menos 1000 años, al ofrecer costas bien resguardadas del viento y también al estar situada en áreas, algunas costas, al estar situadas en áreas estratégicas del mar interior, vinculando costa continental, canales interiores y también el mar exterior. A la espera de los resultados de las nuevas dataciones que obtuvimos enviadas, ¿no?, de los materiales de la campaña de 2023, el hallazgo aislado de puntas lanceoladas y también de arpones nos sugiere como fósil director una antigüedad mayor de la que estábamos barajando para la isla Diego Portales y que podría estar más o menos en una ocupación bastante antigua, cazadora-recolectora marítima, que podríamos estar hablando en torno a los 3700 años. Todo esto siempre a esperas de una confirmación con las dataciones arqueológicas. Bueno, las vías de poblamiento del mar interior de Última Esperanza no únicamente se realizaron por vía marítima, es decir, por mar, sino que también se ha documentado el acceso entre islas a través de los denominados pasos de indios. Estos pasos son pasos terrestres, bien sea por istmos o por pequeños pasos entre montañas, y que seguramente fueron muy importantes para estos sistemas de movilidad de estos canoeros, porque representaban accesos que ahorraban varios días de travesía marítima. Por estos pasos se arrastraban las canoas o bien se cargaban para poder pasar entre islas. Conocemos algunos de ellos que fueron usados en época histórica y que, como el paso que tenemos en esta fotografía, que no es del área de Última Esperanza, ojalá encontrar un paso así, pero no, pero es el que puede ser mucho más representativo.
Durante la campaña 2023 se visitaron y se registraron algunos de los pasos de indios que se habían documentado en mapas históricos y que también, debido a las características topográficas de la zona, consideramos que podían haber sido estos lugares de paso entre varias islas. Aquí tienen algunos ejemplos de las zonas que pudieron ser pasos de indios en el mar interior de Última Esperanza. Aquí, como pueden ver, en este valle de aquí, es un valle que comunica dos senos y que seguramente, cuando no estaban los glaciares, cuando había más deshielo, podría ser accesible por tierra. Aquí tienen otra que posiblemente pueden verla muchísimo mejor, también es una zona de valle, donde aquí nos tienen a nosotros durante las campañas de prospección de los pasos de indios y donde conectan varias de estas islas. Viendo los resultados del segundo objetivo, que era la caracterización socioeconómica, cuáles fueron estas prácticas de subsistencia de estas comunidades canoeras, el análisis de los restos de fauna indicó la caza de gran cantidad y de gran diversidad de aves marinas y también acuáticas, también de mamíferos marinos, además de la pesca y, por supuesto, la recolección de moluscos. Aquí en la diapositiva, como pueden ver, hemos dividido las zonas donde hemos trabajado desde 2019 en dos partes, una que corresponde a la parte del continente y a la parte de la península más oriental de Antonio Varas, en verde, y en azul la que correspondería a las islas, la que correspondería principalmente a la isla de Diego Portales. Como pueden ver en los gráficos, la mayor parte de la dieta de estas sociedades cazadoras recolectoras canoeras se basaba en el consumo de aves, tanto marinas como acuáticas, en las dos zonas de estudio, pero como pueden ver, varía lo que sería el consumo de mamíferos terrestres y de mamíferos marinos. En las zonas del continente y también de la zona oriental de la península Antonio Varas, que también que en este sentido y durante esta época actuaría también como una isla, tendríamos la presencia de muchos más animales terrestres que marinos, cosa que ya es un evento que nos podemos esperar. Pero, en cambio, si vemos en lo que sería en la isla Diego Portales, en la zona de azul, tenemos que pensar, bueno, tienen que ver, ¿no?, como lo que habíamos comentado antes también, con todas las características geográficas, características ambientales, ecológicas, y también pensando que tenemos el Golfo del Almirante Montt aquí en medio, una gran masa de agua. Pero vemos que en esta zona de la isla también, como no, la alimentación principal serían las aves, pero en cambio tenemos mucha más representación de animales marinos, como puede ser evidente, ¿no?, al tratarse de una isla, pero también tenemos la representación de animales terrestres. Si profundizamos un poco más en estos mamíferos, en los mamíferos que nos aparecen en estas dos zonas de estudio, podemos observar que en la zona del continente tenemos representado dos especies diferentes de mamíferos terrestres, como es el huemul y como es el guanaco. Uno es un cérvido, el huemul es un cérvido endémico de Patagonia y el guanaco es un camélido. También tenemos representado que los mamíferos marinos únicamente representan el 6% de las prácticas de subsistencia de estas sociedades, mientras que otros mamíferos más pequeños, como pueden ser nutrias o coipos, únicamente son, además de ser restos muy particulares que podrían ser residuos de pieles, únicamente lo tenemos representado por el 2% de los restos. En cambio, si vemos en la isla Diego Portales, vemos que un 73% de los restos de mamíferos recuperados pertenecen a este cérvido endémico llamado huemul. Curiosamente, lo que vemos es que estos restos de huemul son muy abundantes en esta isla, en la isla Diego Portales, pero ¿cómo llegó este huemul si es un mamífero terrestre que lo tenemos registrado históricamente en el continente y que requiere de unos ambientes determinados, de unos pastos? ¿Cómo pudo ser que tenemos tanta representación de este cérvido? Llegamos a tener unos 300 restos de este cérvido que corresponderían a unos 7 individuos en la isla Diego Portales, en la parte más oriental de Diego Portales. Una explicación que nosotros hemos dado a este registro de este mamífero
es de que fuera cazado en la costa continental y transportado en canoa hasta la isla. También se recuperaron herramientas en hueso, punzones, aves, que nos indican que el animal pudo ser transportado y pudo ser procesado en la misma isla. Estos resultados se justifican con los nuevos resultados que hemos obtenido en las campañas de 2023, cuando hemos realizado excavaciones arqueológicas y sondeos en la costa occidental, y hemos visto la ausencia de estos restos de mamíferos terrestres, la ausencia del huemul, lo cual nos está indicando que parece confirmar esta idea de que el huemul no se encontraba en la isla, sino que habría sido cazado, que había sido transportado desde el continente o incluso desde la península Antonio Varas y consumido en las zonas en los sitios de la costa oriental de la isla Diego Portales. Y además estos sitios parece que fueron un lugar de reocupación tradicional, probablemente dentro de un circuito de movilidad recurrente, debido a la posición estratégica que tiene esta isla dentro del Golfo. Además, la presencia de corrales de pesca documentados también durante las intervenciones de 2022 en la zona de Bahía Lastarria señalan para esta zona un uso diferente de los recursos de esta bahía. Puede ser por condiciones naturales, pero los moluscos ya no serían tan numerosos. Sí el huemul, aquí continuamos con el problema del huemul, pero sí que en esta zona de Bahía Lastarria sí que sería posible acceder a un número importante de peces y un consumo más habitual de estos animales. Además, en este caso, en Bahía Lastarria, los yacimientos arqueológicos que se documentan no se ajustan simplemente a un patrón de concheros de forma monticular como los que encontrábamos en la isla Diego Portales, sino que tiene un uso diferente del territorio, donde los conchales son aparentemente de menores dimensiones y verticales, aunque son de menores dimensiones verticales, aunque posiblemente mayores en dimensión horizontal. Este es un tema que estamos aún trabajando en ello y que necesitamos de más registro arqueológico. El tercer objetivo y los resultados que empezamos a obtener de este objetivo sobre esta interacción durante las excavaciones y prospecciones arqueológicas llevadas a cabo en la península de Antonio Varas y en la costa oriental, se documentaron materias primas como la obsidiana verde y la calcedonia. Las fuentes de estas materias primas no se encuentran en el área de estudio. En el caso de la obsidiana verde, la fuente todavía es desconocida, pero se propone que se podría encontrar en el mar de Otway, pero aún es desconocida, es únicamente una hipótesis. Que podría estar en el Otway sería como el núcleo del mundo canoero, mientras que la calcedonia nos remite al mundo del continente, a lo que serían los cazadores recolectores terrestres. Y la zona más próxima donde se podrían obtener estas materias se situarían en las sierras del interior continental, aproximadamente a más de 50 kilómetros. Por último, el cuarto objetivo del proyecto, que era la evaluación del uso del bosque nativo, modificación cultural de árboles y explotación de recursos vegetales por parte de los grupos canoeros, las prospecciones del bosque nativo han ofrecido datos de gran relevancia, particularmente sobre la documentación de marcas de descortezamiento a una distancia considerable de la localización de estos árboles de la costa. Por las dimensiones de las marcas que pueden ver aquí en estas hayas patagónicas, serían marcas de descortezamiento, las dimensiones y la forma pueden ser atribuidas a la producción de canoas. Piensen que estamos en una zona de cazadores-recolectores marítimos y que precisan de estos medios de circulación, de estos medios de transporte para poder comunicarse entre las diversas islas. Además, como hemos visto en Diego Portales, para realizar estos cambios, estas prácticas de subsistencia para la caza, para llevar los recursos animales a la zona donde podrían estar los campamentos. Todas estas marcas también coinciden con las descripciones etnográficas
que señala que los grupos canoeros podían internarse a 1 o 2 kilómetros en el interior del bosque en busca de estos árboles que fueran adecuados para esta elaboración de las canoas en corteza. Comentado el proyecto, comentado los objetivos, los resultados que empezamos a tener, no únicamente nos dedicamos a hacer investigación científica 100% de resultados, excavaciones, prospecciones arqueológicas, sino que también intentamos distribuir este conocimiento que adquirimos a través de tanto del mundo académico con publicaciones científicas, presentándonos pues ya saben, en congresos, en jornadas, presentando los diferentes aspectos más relevantes de nuestros proyectos, sino que también realizamos charlas, conferencias abiertas al público en general. También tenemos, si quieren aumentar el conocimiento sobre estas comunidades canoeras, también tenemos un podcast en Desenterrando el Pasado, las fascinantes comunidades canoeras de la Patagonia chilena. También tenemos varios artículos dedicados al público general en Despertaferro y también en el National Geographic. Y no únicamente eso, sino que también en el marco de todos estos proyectos realizamos en 2022, el año pasado, un seminario donde pudimos ver las diferentes visiones de los diferentes equipos que han trabajado en diferentes puntos donde pasó, ¿no? donde la ruta de Magallanes, el estrecho de Magallanes, en el puerto de San Julián, Río de la Plata. Intentamos también dar contexto a nuestro proyecto, poner en contexto con otras áreas todos los resultados que tenemos. Además, como hemos nombrado al principio de esta charla, nos integramos también a los miembros de las comunidades indígenas originarias en nuestros proyectos y también en nuestras prácticas, en nuestros trabajos arqueológicos. Desde 2019, que fueron las primeras campañas, algunas, como Gabriela o Isabel, algunas compañeras miembros de los Cahuéscar, de estas comunidades indígenas, vinieron con nosotros para también reconocer la zona, reconocer la isla de Diego Portales en este momento, y también se integraron en todas nuestras prácticas. También tienen que pensar que para estas sociedades también nosotros lo que hacemos es registrar su pasado, hacer que su pasado pues no muera, no se olvide. Y no únicamente nosotros integramos a estas comunidades en nuestras prácticas arqueológicas o en nuestros trabajos arqueológicos, sino que también de ellos descubrimos todos estos relatos históricos, toda esta forma de hacer, todas estas prácticas. Por ejemplo, aquí en las fotografías, como pueden ver, todo el tema de los cestos de Junquillo, ¿no? Todas estas tradiciones que intentamos hacer que, a partir de la arqueología, que no se pierdan. También en la zona de Puerto Edén, donde están las comunidades indígenas originarias Cahuéscar, también llevamos allí todo el conocimiento que hemos obtenido de nuestros proyectos y de sus comunidades, y también lo integramos, lo trabajamos, lo presentamos con los más pequeños. De allí hemos realizado varias actividades en jardines de infancia. Y más que nada para intentar también dentro de todo este proyecto arqueológico que no se pierda la memoria. También hacemos actividades ya no para un público tan infantil, sino para un público ya más general, también con el objetivo de no perder. En este caso fue un seminario realizado por el doctor Antoni Palomo, él es especialista en talla lítica. Lo hicimos allí en Chile durante la excavación de 2023, con el objetivo de intentar documentar y de también nosotros de intentar percibir, de intentar conocer cómo se tallaba la industria lítica también por estas comunidades originarias, y para ello participaron miembros de las 3 comunidades indígenas en la región de Magallanes, como son los Selknam, los Cahuéscar y también los Yagán.
Entonces, fue, la verdad es que un día muy bonito, ¿no?, para integrar todo el conocimiento que nosotros traíamos de las prácticas más europeas de talla junto con las prácticas de estas comunidades indígenas. Bueno, y por último, aún son muchas las incógnitas, muchas las preguntas que tenemos. Desconocemos cuándo comenzó a poblarse este rincón del extremo sur del continente americano y mediante qué rutas, desde el norte, el oeste, el sur. Y aunque hemos hallado en los árboles descortezados evidencia de la construcción reciente de canoas, queda aún por encontrar o reconocer los astilleros donde se fabricaban estas canoas. Pretendemos proseguir con estos trabajos, ampliando la investigación hacia el sector norte del mar interior, incluyendo nuevas islas, y sobre todo continuar estudiando estos llamativos pasos de indios, ¿no?, que atraviesan los fiordos. Y resulta paradójico que mientras que los navegantes europeos se desesperaban por encontrar una salida al Océano Pacífico, los grupos canoeros se desplazaban sin problema por este laberinto de canales gracias a estos caminos, ¿no?, salvando muchos kilómetros y días de navegación. Bueno, para finalizar, definir otro propósito que tenemos también es definir la antigüedad, eso del poblamiento en la zona, estacionalidad, estrategias de subsistencia, movilidad, uso del bosque, construcción de canoas, pasos de indios, como hemos dicho, búsqueda de sitios también rituales, entierros. Estos son pues, algunos, ¿no?, de todos los objetivos, de todas las preguntas, incógnitas que tenemos y que vamos a intentar abordar también en los próximos años. Y ya por último, nada, hacer un llamamiento que es urgente, es necesario trabajar en esta zona porque también bueno, como hemos dicho, es una zona que no está muy erosionada antrópicamente, pero la instalación de la industria salmonera actualmente en estos canales está haciendo un impacto medioambiental muy grave, muy bestia, y que también a la larga es una forma de ir destruyendo la arqueología, ¿no?, de ir destruyendo estas evidencias arqueológicas que aún nos quedan en una zona, en una región tan austral del mundo como es Patagonia. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, ha estado fenomenal. Me he ceñido al tiempo. El tiempo muy bien. Antes de dar la palabra al público, por si tiene alguna pregunta, alguna cuestión que quiera hacer, me gustaría invitar a Alberto García Piquer a que se sentara con nosotros. Él, bueno, por si surgiera alguna pregunta más de carácter general sobre los proyectos. Sobre navegación. Él es especialista en navegación, entonces nos puede contar un poquito más. Aquí, como he comentado al principio, somos investigadores de diferentes áreas. Somos investigadores de diferentes áreas que intentamos hacer proyectos, por supuesto, interdisciplinares, aportando, integrando todos los resultados y bueno. Sí, que es un trabajo de conjunto y que a lo mejor alguna cuestión puede a lo mejor Alberto ser más. Muy bien. Si puedo comentar una cosita un poco sobre... No sé si se puede... Ahora sí. Sí, no, que un poco para el origen, un poco de esta... Porque trabajamos diferentes investigadoras, arqueólogos, arqueólogas, tanto de la Universidad Autónoma como de Chile, con diferentes campos, ¿no? En el caso de Vanessa, como se ha comentado, pues más desde la arqueozoología y desde la prehistoria europea. La Autónoma de Barcelona tiene una tradición de colaboración con instituciones argentinas especialmente, ¿no? Desde hace 20 o 30 años que se han llevado proyectos. Entonces, bueno, los que estamos más trabajando con cazadores-recolectores, pues tenemos un poco esta colaboración más con el mundo patagónico, y ahí de esa colaboración y de ese intercambio con los colegas chilenos salió un poco la idea del primer proyecto, que fue centrada, de hecho, en esta idea del astillero que se ha visto descrito aquí en esta descripción del cirujano Vino de 1830, en que salía que era, bueno, pues eso, una descripción de una zona donde se habían construido canoas, y que es algo que, aunque todos sabemos, o sea, está claro por la etnografía, de que se construían canoas y que las canoas eran un modo de vida fundamental para sobrevivir y para relacionarse en Patagonia, en la zona de los canales, no se ha encontrado evidencia prácticamente
arqueológica de eso, ¿no? Y eso nos remitía evidentemente a lo que sucede en Europa, en que al menos hasta digamos, a inicios del Holoceno, ¿no? A inicio sobre todo hacia el Mesolítico y en inicios del Neolítico sí que se encuentran, en algunos casos, canoas de monóxilas y canoas, las primeras canoas. Hay una ausencia total de restos de navegación, ¿no? De evidencia de navegación previa a esa época, ¿no? En el mundo cazador-recolector, digamos, clásico del Paleolítico superior o anterior. Y de hecho eso es algo que ahora se está comenzando a plantear y a cuestionar, porque la evidencia cada vez, yo que sé, en Australia hace 50.000 años ya, o 60.000, ahora creo que ya hace, pues se inicia la ocupación humana, por tanto se infiere que hubo navegación, etcétera, o toda la cuestión del poblamiento de América, ¿no? Digamos, la hipótesis de la ruta costera se está poniendo de nuevo en validez, con lo cual la navegación está ocupando cada vez un sitio más central en entender las migraciones humanas y el proceso de colonización o de poblamiento del mundo, pero continuamos arqueológicamente con muy pocas herramientas para encontrar esta evidencia, ¿no? Y por tanto el caso del Mar Interior de Última Esperanza o el caso, digamos, del mundo canoero se nos parecía un escenario increíble para comenzar. Es complicado porque, como vemos, el astillero, pues ahí sigue, digamos, de lo que son la evidencia directa arqueológica, todavía cuesta encontrarla, pero sí que, bueno, hay esta evidencia indirecta y diversas evidencias que muestran que es interesante eso, ¿no? Y de esto, digamos, de este inicio muy concreto, se nos ha convertido en que hemos ido, digamos, armando este proyecto, con múltiples líneas y múltiples intereses, sobre todo, pues eso, a partir de la relación, el diálogo con los compañeros y las compañeras de Chile y las comunidades locales, ¿no? Que tienen preguntas propias e intereses propios, ¿no? Y por eso, pues todo está en lo que se ha convertido y que Vanessa ahora nos ha presentado, que son los últimos años del proyecto. ¿Cuál es el registro más antiguo que tienen hoy día ahí en la zona? De la actividad humana. En la zona del mar interior, en particular, estamos esperando, como decía Vanessa, ya lo has comentado, lo de que estamos esperando datación, entonces tenemos bastante evidencia para pensar que la fecha se va a retroceder. De momento la datación más antigua, aunque hay muy poquitas, es 3.700 antes del presente, por tanto hace 3.000. En la región en general, es como os ha comentado, ¿no? Las dataciones más antiguas son de 6.500 años antes del presente, por tanto mediados del Holoceno medio, diríamos. Aunque, por ejemplo, en la misma zona del Mar Interior de Última Esperanza, si vas 15 kilómetros hacia el interior del continente, hay ocupación humana de hace 11.500 años. O sea que, en realidad, lo que pasa es que hasta el presente había una datación radiocarbónica en la zona del Mar Interior de Última Esperanza. Ahora hay 8, esperamos cuando tengan las nuevas habrá unas 20. Poco a poco se va haciendo y entonces un poco con eso creemos que iremos completando esta secuencia cronológica, ¿no? Y posiblemente, como está sucediendo en otras partes del mundo, cuando se comienza a estudiar todas estas partes, pues son zonas glaciares que ha habido mucho cambio en el nivel de costa, a lo largo, especialmente a finales con el proceso de desglaciación, después del último glaciar, y por tanto no es tan evidente saber dónde estuvo la costa en ese momento, ¿no? Si bien, por ejemplo, en las zonas más en la zona, por ejemplo, peninsular aquí, es decir, los niveles de costa son mucho más generales, ¿no? Y se aplican según la isostática que se dice, y hubo un crecimiento del nivel del mar a partir de finales del Pleistoceno y el Holoceno. En estas zonas el nivel del mar pues iba digamos, va subiendo, bajando según la zona, porque al perder hielo y al aumentar el nivel del agua, la tierra sube. No es una zona exactamente, no sea un proceso genérico, con lo cual a veces es complicado saber, hay que ir buscando dónde están los niveles de costa que pudieron ser contemporáneos a la ocupación humana, por ejemplo, hace 10.000 o 8.000 años, o hace 6.000 o hace 4.000, ¿no? Bueno, a partir de 4.000 años al presente ya es más similar al actual. Entonces, bueno, es un poco este reto también de ir modelizando, de ir reconstruyendo los niveles de paleocosta que hubo y que se está comenzando a hacer en Patagonia en ciertas áreas y siguiendo un poco lo que se ha ido trabajando en otras zonas del mundo, como la costa noroeste en Estados Unidos y en Canadá, lo cual ha llevado a encontrar yacimientos mucho más antiguos de los que se tenía hasta hace 10 años conocimiento, ¿no? Eran cazadores-recolectores.
cazaban, pero que recolectaban. Sí, aquí es que no hemos... El registro botánico que tenemos es muy limitado, únicamente tenemos carbones. Entonces sí que tenemos alguna cascarilla de algún fruto, pero no tenemos, a nivel de subsistencia, de prácticas de subsistencia, los suelos que tenemos no nos han dado la oportunidad de recuperar gran cantidad de restos. Entonces, a día de hoy, los pocos que hay, sobre todo de la campaña de 2023, están en estudio. Es que como no sé mucho, además. Sí. Por ejemplo, el cérvido no estaba en la isla, sino que lo cazaban en tierra firme. Sí. Eso está lejos, tardarían con las canoas, no sé, ¿no días en llegar? No tiene por qué. En la zona, si vas un momentito, Sí, si quieres... no tiene por qué. Que tendría que llevar comida. Pero esas canoas. y para vestimenta, ¿no? Y para vestimenta también se utiliza, sí. Lo que pasa es que ahora volvemos a la navegación, le contesto a él. Lo que pasa es que hemos recuperado los cérvidos enteros, con lo cual se procesaban en la isla. Entonces los tenían que traer enteros a la isla. Fuera para vestimenta o no fuera para vestimenta, todo el registro se hace en la isla. Toda la descomposición de las diferentes partes del animal se hace en la isla. Y tenemos también marcas de consumo, de que los animales han sido consumidos, porque tenemos diferentes marcas en los huesos de descarne. Y respecto a lo de la movilidad, el que trabaja en movilidad te lo va a poder explicar súper bien. Bueno, esto es la escala, estas son las coordenadas UTM, esto en metros, y me digo que no hay otra escala, pero son 10 kilómetros, digamos, esto de aquí, ¿no? Así que un poco, para calcular más o menos, a los 15 kilómetros de la costa occidental de la isla de Diego Portales, se podría llegar a zonas como la península Antonio Varas, o si ya te vas directamente al continente, pues con 30 kilómetros, así a ojo de que se podría acceder. Las canoas de corteza normalmente, a partir de, evidentemente, esto es a partir de la información etnográfica, la información histórica, ¿no? Pero tenían una velocidad, o podían, en un día al menos sabemos que cruzaban distancias de 30 kilómetros, porque se ha documentado ahí, ¿no?, relatos, observaciones de canoas cruzando ciertas zonas zonas estrechos o zonas entre islas que habían llegado el mismo día y que tenían como unos 30 kilómetros, con lo cual sabes que al menos 30 kilómetros en un día podían hacer en una velocidad normal. También dependía de condiciones climáticas, pues sí, condiciones claro. Por eso es muy complicado saber exactamente el nivel máximo, ¿no? Trabajo con navegación, con lo cual es complicado intentando, con temas de movilidad marítima y así, es complicado saber cuál es el límite por arriba y cuál es el límite por abajo, porque también podían remar mucho más lentos y no se querían cansar, así que, quiero decir, como todo el mundo, ¿no? Entonces cuesta a veces un poco, pero como media puedes decir que más o menos eso sí que son distancias que entran dentro, ¿no? Todo lo que es esta zona del mar interior. Eso también lo hacía muy interesante, ¿eh? Toda esta zona del mar interior, que está, como veis, accesible desde el océano solo por esta parte de aquí, ¿vale? Por la angostura White y por la angostura, donde comentaba Vanessa, y la angostura, Kirke, y la angostura White al norte, justo la que da, diríamos, a la zona que trabajamos en la isla. Pero bueno, básicamente todo eso viene por el Seno Unión, que es esta zona de aquí, que esto es la conexión con el océano, ¿no? Con lo cual es una zona que en realidad, en un sistema, desde la perspectiva ecológica, es semicerrada, presenta bastante coherencia, ¿no? Y tiene una escala que permitía, eso es lo que también nos pareció muy interesante, un estudio bastante holístico. Es decir, podíamos trabajar las diferentes partes de diferentes zonas del mar interior. La ventaja de que se hubiera trabajado poco antes es que nos permitía un poco plantear no el estudio de un sitio arqueológico o de una zona en concreto, sino de una región o de una pequeña región a nivel coherente y ver cómo estas poblaciones habían ocupado, digamos, una visión así diacrónica, ¿no?, a lo largo del tiempo, cómo habían ocupado esta zona en concreto y cómo se relacionaban con las otras zonas, ¿no? La cuestión, por ejemplo, aquí en este mapa no se ve, pero bueno, y esto es el seno obstrucción. Aquí es este punto en el que de desesperación máxima a que llegaron los marineros ingleses, que pensaban que sí, que habían encontrado el paso hacia el seno Skyrim y por tanto hacia el estrecho de Magallanes, y se encontraron con un pasito de tierra al final que les impedía, y ya en el último punto hay el de poca obstrucción por allá, hay el de casi obstrucción y este es el de obstrucción, y aquí es cuando dicen pues nos volvemos para
bueno, no dijeron eso, no continuaron investigando, pero quiero decir, allá es un poco donde se acaba la investigación de este mar y decidieron que era un sitio inútil y que no tenía ninguna importancia. Y por tanto es una de las últimas zonas donde se sitúa poblamiento, al menos de la zona que da continente. Me refiero, los canales hoy en día siguen sin estar poblados, más allá de hecho la comunidad de Puerto Edén, que es la comunidad cahuesca en el medio de los canales, son la única comunidad que vive en los canales, por decirlo así. El resto de comunidades actuales, núcleos urbanos, viven en el continente hacia los canales, ¿no? Por decirlo así, por una cuestión de accesibilidad. Pero bueno, quiero decir que hasta los años 20 del siglo XX pues no hubo una presencia real y luego en 50 años hubo suficiente tiempo para destruir casi todo el bosque de la zona, por supuesto. O sea que en realidad hay un impacto en la zona del continente bastante grande sobre todo por el combustible, ¿no? Por la calefacción, que era una cuestión fundamental, y había mucho bosque, así que de toda esta zona se talaba bosque para Puerto Natales e incluso para Punta Arenas. Con lo cual la zona, digamos, de lo que es toda la línea continental está bastante alterada y eso dificulta, evidentemente, el control. Encontramos menos sitios porque también ha sido mucho más alterada por el impacto, mientras que toda la zona que queda, digamos, mar adentro, solo era poblada por pescadores, por decirlo así, ¿no? Eran los que pescaban y entonces te encuentras ranchitos de pescadores, ¿no? Pero no encuentras ni mucha actividad animal, ni, o sea, de ganado, que es el gran destructor también de estas zonas, ni tanta tala, porque no les salía cuenta ir a buscarla ¿no? más allá, ¿no? Entonces, bueno, es un poco ahí esas casualidades de estas zonas que hacen de esta zona que nos parecía bastante interesante en este caso. Y para acabar... ¿Isla de Diego Portales? Es esta, sí, La azul. Esta. Sí, que como veis es mucho más grande, evidentemente investigamos el extremo donde hemos podido hacer, es el extremo noroeste. Un problema que tenemos, no nosotros, sino la investigación arqueológica, y es lo que hace que se centre en zonas muy concretas, es que, bueno, si ya vivían en canoa y se movían por el mar las poblaciones indígenas de esta zona, es porque es muy complicado moverse por la costa y prospectar la costa caminando. O sea, una distancia de 10 kilómetros que decíamos con la canoa es mediodía si no hay un mar, y en cambio caminando una equivalente, la punta que hicimos son 12 kilómetros a nivel lineal, pues te pasas un día entero caminando y es un trocito de nada, ¿no? Comparado con el resto. Y cuando no está, diríamos, cuando no hay pantanos por en medio, que encima a nosotros al menos nos dificulta, porque evidentemente no quieres pasarte el resto del día empapados y metes el pie donde no toca, bueno, etcétera, también etcétera. para recorrer la isla, las mareas también muchas veces. Claro, depende de por dónde quieras ir a investigar la isla, luego si sube la marea ya no puedes volver, si has ido por la costa. ¿Está frío? Sí. ¿El agua? Sí, el agua está fría. Sí. El agua, bueno, temperatura no está helada, no es el Antártico, pero bueno, no es un está agua frío. que quieras meterte... No es el Mediterráneo. No. Mejor no caer al agua. Curiosamente, los marineros de allá había muchos que no sabían nadar. Y cuando se les pregunta cómo se metían a navegar, ¿no? A pescar con así, te dicen, bueno, es que si te caes al agua da igual que sepas nadar. No hay que preocuparse tanto, así que mejor no probarlo, no lo hemos probado. Sí que hay gente en algunas zonas, hace hecho poco, pues se está comenzando a hacer arqueología subacuática, con inmersión, sobre todo en contextos históricos, más de tema naufragios y así. Y bueno, también se está comenzando a hacer porque cuesta y tradicionalmente pues, es peligroso. Pero bueno, para acabar con la pregunta porque me desvío un poco, pero con el tema de la navegación de la escala, pues factible moverse en varios días. El principal problema es si te encuentras aquí y quieres ir a la otra parte, por ejemplo, del mar, ¿no? O sea, ahí se multiplica todo y por eso donde está el recuadro que hay una letra E o una letra G, es este paso de Indio que estuvimos investigando, que era una zona que en un mapa de un hidrógrafo chileno de los que hicieron ya en el siglo XIX, el siglo XX los mapas, estaba escrito como Paso de Indio, pero como un lugar topográfico, ¿no? La habían llamado así. Y alguna gente, digamos, pescadores locales, así esto, decían que había un Paso de Indio y así. Entonces fuimos a investigarlo y efectivamente, bueno, donde pone justo el punto rojo, ¿no? Hay unos 8 sitios arqueológicos allá que encontramos, a cada lado, diríamos, hay un río, y el río ha ido haciendo, que es, ¿no? por un deshielo de unos montes, ahí hay un valle glaciar, entonces hay un paso, diríamos, que permite llegar al otro lado, ¿no? Y eso, y combinando, diríamos, navegación y para ir por esos pasos, pues en realidad puedes integrar todo el mar interior en una escala, digamos, de guías, de unos guías de movilidad.
Así que realmente está todo bastante accesible si te mueves en canoa en ese sentido, ¿no? No hace falta llevar la canoa llena de alimentos. No, normalmente no lo hacían, digo a nivel etnográfico, a nivel histórico, de lo que se describe. Evidentemente no sabemos, solo tenemos hipótesis sobre cómo en tiempos prehistóricos o en tiempos pre-contacto. Pero lo que se dice en la etnografía o en las fuentes históricas es que tenían, por ejemplo, estas canoas tenían un fuego en medio para calentarse un poco y para tener fuego cuando se llegaba a costa, porque normalmente la madera está húmeda. Por tanto, podían cocinar algo si querían y podían, digamos, tirar unas conchas, un hueso, un pedazo de algo que hubieran cazado, pero normalmente no se hacía porque se prefería mantener, digamos, un espacio libre y que no hubiera, digamos, no había mucha movilidad, por decirlo así, en la canoa, tenían poca estabilidad. Así que en principio no se comía en la canoa o no se transportaba. O sea, no sé, en ese sentido. Sí que se transportaba lo que ibas cazando, o sea, en realidad. Normalmente lo que vamos viendo en estos, y es lo que estamos intentando investigar y ver cómo verlo a nivel arqueológico, pero siempre tenemos la idea de los cazadores-recolectores como gente que, ¿no?, tenía el sitio arqueológico y recolectaba a un radio de ese sitio arqueológico de 5 kilómetros, ¿no?, de lo que sea, depende de... Pero en un radio así, ¿no? Y entonces una vez se acababa, o más o menos, ¿no?, al cabo de unos días te movías a otro sitio y recolectabas o cazabas en este radio. La movilidad marítima permite cambiar eso en realidad, y por tanto tú puedes estar moviéndote, ver recursos, por decirlo así, ves algo en la costa que te interesa, o conoces una buena playa que hay allá para marisquear o para cazar patos, y los cazas y te mueves a un sitio que tú sabes que está mejor resguardo, que está mejor protegido de los vientos, que puedes pasar la noche o las noches que hagan falta en mejores condiciones, ¿no? O sea, que es un poco esta movilidad que es constante, está integrada en el día a día y que hace que es eso, ¿no? Bueno, por eso aquello que decía Vanessa de que les llamaban los nómadas del mar, por esta idea. Quería saber qué número de población indígena y no indígena hay en estos momentos en esa zona. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Yo no te sé decir el número, pero... Indígena pocos. Bueno, que pertenezcan a las comunidades adscritas, se reconozcan como claro, comunidades cahuesca, va en aumento debido a varios factores, a las políticas de integración. O sea, antes era una desgracia, ¿no? Digamos, la gente ocultaba que tenía ascendencia cahuesca, o de otras, pero en este caso cahuesca, por una cuestión de que eran marginalizados, y ¿no?, por el racismo. Sí, ahora si tienes ascendencia ya te consideran como pueblo originario, como cahuesca. Entonces, claro, es verdad que esto va en aumento, entonces, pero yo no te sabría decir. En la época que se hizo la primera etnografía, digamos, de Puerto Dene, en los años 50, por José Semperer, en la zona de Puerto Dene y anexas eran unos 50 los que quedaban, de una población que se supone que en tiempos, digamos, pues en el siglo XVII, más o menos así, se ha calculado que hubieran sido en la zona del archipiélago occidental unos 3.000 cahuescas. Por lo tanto, evidentemente las enfermedades, sobre todo, hicieron mucha media y hay una caída demográfica increíble a finales del siglo XIX, debido sobre todo al sarampión, creo que es, o la varicela, una de estas, el smallpox en inglés, ahora no sé. La varicela. Creo que es la varicela. ¿Población indígena? ¿Hay algunas ciudades allí? En esta zona, en la región de Magallanes, hay Puerto Natales, que hoy en día es un sitio muy turístico porque están las Torres del Paine cerca y está lleno de turistas, pero básicamente es un pueblo pequeño de pescadores. Y Punta Arenas, que es la capital de la región, que está en el estrecho de Magallanes y que tiene unos 50.000 habitantes. Esta sí que ya es mucho más grande, tiene universidades, es una ciudad grande. Sí, bueno, tiene la Universidad de Magallanes. Tiene la Universidad de Magallanes allí. Es una ciudad relativamente grande, sí. Y ya está. Luego hay Puerto Dene, que es, como os decía, la comunidad en sí, que tiene unos cientos de personas, ¿no?, hoy en día. Y bueno, luego en la zona más argentina, o sea, más dando está el tema frontera con Argentina, entonces el canal Beagle, la costa norte es Argentina, no Chile, también está Ushuaia, que es una ciudad importante allá, que eso no la he contado porque lo miro desde la perspectiva chilena, pero evidentemente Ushuaia sería la ciudad más importante de esta región. ¿Os habéis planteado hacer arqueología experimental con
las canoas, reconstrucción de canoas? Esto hemos empezado a registrar todas las canoas que se conservan de época etnográfica, de época histórica, y sí que nos planteamos uno de los objetivos que vamos a trabajar con un chico que acabó ahora la tesis y tal, es poder ver cuáles fueron las herramientas y poder hacer un poco de arqueología experimental para ver, por ejemplo, en el caso de las canoas y en el caso de los árboles de las hayas patagónicas, ¿no?, que es uno de los claros ejemplos que nos llama más la atención, es poder ver qué marcas de uso, por ejemplo, dejan en las diferentes rocas cuando intentamos extraer lo que sería la corteza del árbol, pero esto es una cosa que es a futuro. Pero sí que es una rama que sí que nos estamos proponiendo. Y después ya en el tema de las canoas, la reconstrucción de las canoas y... Sí, o sea, es complicado porque a veces lo que nos parece antiguo desde Europa, en realidad, si miras en 200 años, las cosas que se han convertido en tradicionales son introducciones recientes o cambios recientes, ¿no? Y lo vemos como para las comunidades cahuéscar, digamos, las personas mayores o las personas que ahora tienen unos 80 años, por decirlo así, recuerdan que sus padres iban con canoas tradicionales, que eran las canoas de tronco. Y estas son las tradicionales y las que estamos haciendo ciertos trabajos de experimentación. ¿Cómo construir canoas de corteza, que son en el fondo las que, desde un punto de vista, digamos, de tiempo, ¿no?, del pasado, pues serían anteriores? Nadie recuerda exactamente cómo hacerlas, con lo cual es un poco más complicado de la experimentación. Se ha hecho experimentación en el sentido de, a partir de las fuentes, recrearlas. Entonces, se ha hecho en los años 90, se ha hecho. Pero bueno, sí que estamos con esta parte de entrevistas a personas que de niños o de niñas navegaron con sus padres, sus madres, por los canales con este tipo de embarcación, de tronco. Tanto no nos sirve para el descortezamiento de las canoas, pero sí para estudiar sobre todo cómo se navegaba, ¿no?, y cómo se movían y qué factores eran los más importantes a la hora de, pues eso, decidir hacia dónde ir o cómo continuar, cuándo ir a tierra si el mar está mal, cuándo salir a navegar, cuándo no, un poco estas condiciones. ¿Cómo? ¿Cómo se impermeabilizaba? Sí, bueno, sí, eso más o menos existe bastantes fuentes, a través de, se calafateaba con productos, se preguntaba antes sobre recolección, no sé, ahora alguien lo preguntaba. Sí. Entonces, sí que para comer también, el tema es que tampoco no hay muchos recursos vegetales para comer, me refiero, no hay muchas frutas, no es una zona tropical en ese sentido que pueda parecerse. Entonces realmente hay el calafate, que es un tipo de valla con el que se hacen muchas cosas hoy en día. Puedes encontrar mermeladas, licores, de todo, pero es esa valla que se puede recolectar y que eso se comía, sabemos que se comían, y luego varios tipos de setas o de hongos. Pero más allá de eso no hay, a nivel de comestible, de vegetal comestible, no hay mucho más que hacer, con lo cual tampoco esperábamos encontrar mucha evidencia de eso. Sí que hay que evidentemente el uso de recursos vegetales era constante, o sea, que para todo, para cuerdas, para embarcaciones, para cestos, para las herramientas, las armas, ¿no?, las armas de caza, etcétera, ¿no?, o de recolección. Y luego hay recolección en el sentido de recolección, que eso sí que lo comentamos, evidentemente de moluscos, ¿no?, y de recolección a ese nivel, ¿no?, que era la principal tarea de recolección. Y que según la etnografía pues sería más el trabajo que, por ejemplo, hacían las mujeres, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas pescaban, llevaban la canoa, eran las principales dirigiendo la canoa, etc. O sea, que decir, dentro de muchas otras actividades, ¿no? Mientras que la caza estaría más centrada en el mundo masculino, ¿no?, en ese sentido. Pero de hecho la recolección probablemente era mucho más importante que la caza. La recolección le llamaban el pan de indio a las conchas, ¿no?, le llaman, en los años, los primeros pobladores, ¿no?, blancos, porque no se iban a ningún... O sea, tenía que haber concha, tenía que haber moluscos en algún sitio que tú te fueras a instalar, porque si fallaba cualquier cosa era lo básico, ¿no?, era el pan, en ese sentido, ¿no?, era lo que te permitía no morirte de hambre. Con lo cual, esa era una actividad fundamental para estas sociedades. ¿Y restos funerarios de personas? Vamos a superarlo así como cementerios, lo mismo que en Europa, vikingos,
ahí. Claro, Estaban así las embarcaciones con las raíces. esto es que esto es un poco complicado de tratar porque las poblaciones indígenas están vivas, entonces muchas veces todo lo que es de funerario, lo que le podríamos llamar funerario, ellos aún lo tienen como, sería como un poco tabú. Entonces, esto no lo trabajamos nosotros directamente en el proyecto por esta cuestión, porque aún son familias que están vivas y porque la relación que tienen ellos con sus muertos no es como posiblemente la que podamos tener desde una visión arqueológica europea. Después sí que se han encontrado algunos restos funerarios, algunos entierros en la Cueva de los Niños, entierros que se podrían realizar así en barca, en canoa. Allí claro, en el extremo. Bueno, a lo mejor lo hacían, no está documentado, ¿no? Entonces, que no, lo conozcamos, no. ¿Y cómo lo podríamos conocer? Tampoco, porque ahora mismo tampoco tenemos evidencias de las canoas más arqueológicas, más antiguas. O sea, sí que hay bastante evidencia, o sea, evidentemente se mueren y se enterraba, entierran. bueno, sí. se trataba, ¿no? La muerte, por decirlo así, o sea, eso tenemos clara constancia, tanto a nivel etnográfico como arqueológico. Se han encontrado restos humanos, sobre todo relacionados con las viviendas, y conecta un poco, o sea, con los concheros, y conecta un poco con lo que se dice en la etnografía, que normalmente, pues cuando alguien moría, se abandonaba el sitio donde se estaba viviendo y no se volvía en mucho tiempo, ¿no? Era como algo, un tabú, era el sitio donde había muerto no sé quién, y no se volvía allá, y por tanto se convertía en tumba, por decirlo así. Que es una práctica que vemos en muchas partes del mundo, ¿no? No es, bueno, y nosotros también pasa de otra forma, ¿no? Es decir, lo tratamos de otra manera. Pero bueno, dicho eso, había muchas otras formas de tratarlo, y sí que había mucha parte a nivel de sobre todo en cuevas y abrigos, se enterraba, la mayoría de restos que se han encontrado están relacionados allá. Parece que había un tratamiento muy importante a nivel de lo que eran los niños y digamos, los individuos más pequeños, ¿no? Cuando los principales casos de contextos, digamos, funerarios con mayor número de materias exóticas o de materias primas, ¿no? De un ajuar funerario importante, porque normalmente no hay mucho ajuar funerario relacionado con estos, no está asociado, diríamos, a lo que veríamos como, yo que sé, típico caso del príncipe, ¿no? De esta idea, o el guerrero, sino que están asociados con individuos neonatos prácticamente, que fueron depositados en algunos casos en contextos rituales muy claros, como la Cueva de los Niños, está justo donde está la letra D. Trabajamos en unos sitios allá cerca, que es un alero, un abrigo donde se encontraron pues eso, dos hermanos, de hecho, neonatos, uno de ellos encima con alguna enfermedad congénita. Dos o sea, hermanos es un caso de muy diferentes edades, son fetos, pero no eran gemelos. ¿No eran gemelos? No. No Eran sé, yo sé no sé si eran, no lo sé. Y tenían un ajuar muy rico precisamente en materias vegetales, en pintura, hay cuevas, hay pintura rupestre en esa cueva, por ejemplo, o sea que era una zona claramente y reciente. De hecho, en la datación los dos hermanos, digamos, serían los dos neonatos serían de hace 300 años, o sea que la ocupación humana en esta zona, digamos, siguiendo un modo de vida tradicional, se mantuvo hasta prácticamente el siglo XIX, como vemos tanto por las descripciones, ¿no? Por el comentario ese de vino que os enseñó Vanessa, como por esta datación, que era la que existía hasta hace poco en el mar interior, y como las propias evidencias de marcas de descortezamiento. Los árboles tienen una edad, es decir, no tienen seguramente más de 400, o si quieres irte más allá, 500 años, pero seguramente tienen unos 300 años de antigüedad estos árboles, con lo cual nos muestra que se continuaba fabricando canoas de corteza en esta zona hasta hace solo unos centenares de años, ¿no? O sea, que es un poco estos indicadores que vamos cruzando y vamos montando el puzzle de esta forma. Y aunque sea una zona muy interior, encerrada, ¿se documenta de alguna manera, directa o indirecta, la frecuentación de los europeos atravesando el estrecho? En el pasado. Aquí, como hemos dicho, en la zona interior, o sea, hay muy pocos documentos, porque no acababan de, o sea, llegaban, pero se frustraban porque no podían salir, y por eso los nombres tan frustrantes que tienen los senos y las zonas, ¿no? Entonces,
hay documentación etnohistórica, hay documentación histórica, pero no es tan abundante como en otras zonas. Entonces, tenemos registros, pero son muy puntuales, y además también estos registros siempre hay que tratarlos con mucho cuidado, porque son registros hechos desde europeos, desde hombres, y muchas veces las visiones que se tienen pueden no corresponder. Me refiero más a la documentación arqueológica, es decir, que se vea que llegan elementos de circulación de materias. De circulación de materias, ¿no? Sí, esto lo hemos documentado, esto ya algunos trabajos que anteriormente se habían realizado en la zona, pero eran mínimos, ya habían documentado, por ejemplo, materias primas que no son de la zona de estudio, sino que corresponden a lugares más del interior o más de este interior. Europeos, materiales europeos. Materiales europeos. En cualquier caso, hay una larga distancia. Sí. Claro. No, curiosamente, no. En esta zona sí que, por ejemplo, hay algunas zonas como el canal Beagle que ves que comienzan a partir de un momento dado a tallar en cristal, ¿no? En cristal de botellas de los naufragios, y luego ya de toda la industria del licor, que evidentemente el mundo de los marineros. En esta zona eso sí que lo ves en ya, por ejemplo, la zona cercana a Puerto Natales, donde estuvimos en 2023, es constante en muchas playas, te encuentras pues, botellas. Íbamos con Pedro, que es un conocedor de toda esta zona desde hace 60, ha trabajado con todos los arqueólogos, diríamos, en las otras zonas de los años 60, y él te iba diciendo, mira, esta es una botella del año 1800, algo así, que a partir del siglo XIX, sobre todo ya hacia finales del XIX, eso, sobre todo a partir de las botellas y cántaros y cosas así, se presencia. Anterior, no. Que de momento se sepa, no hay ninguna evidencia. Que tengamos nosotros constancia arqueológica, ¿no? Sí, y de hecho, por ejemplo, aquí en la zona esta de Bahía de las Taras, es donde encontramos las marcas de descortezamiento, y este punto de aquí es un sitio que datamos, que tiene un pequeño conchero de hace 125 años antes del pasado, y es, con la excepción de ser pequeño, para el tipo de concheros que hay, o sea que es una ocupación realmente muy efímera, tiene huemul, tiene ave, y tiene conchas, es decir, eso ni tiene algo de industria lítica. O sea que corresponde plenamente a lo que si lo ves y sin la datación dirías que puede ser de hace 1000 años o 2000 años. Así que realmente se mantuvo y digamos, y casualmente está cerca de las marcas de descortezamiento. O sea, realmente parece una zona de ocupación más tardía. También es una zona con menos recursos, es una zona más aislada. Nos remite a un momento en que ya hay población blanca en otras partes, de población europea, de origen europeo, porque en el fondo son chilenos la mayoría, población chilena en esa zona. Y que comienzan a refugiarse en áreas seguramente que no son tan óptimas, ¿no? Y que quedan más, hay algunos casos luego documentados en la prensa de piratería, que decían, ¿no? Que son básicamente pues, ir a cazar una oveja, pero que tienen propiedad, ¿no? Entonces todo eso que se crean esos conflictos y acaban en algún momento dado abandonando este mar interior. Emperer, que es el antropólogo que os comentaba, dice que a partir de 1800, a finales de 1800 ya no se vuelve a cruzar el Unión por parte de las comunidades que quedan, diríamos, que son del norte, de Soncahuéscar, de Puerto Ordaz, porque claro, cada una tenían diferentes. Y las que se quedaron allá, pues las pocas que se quedaron se centralizaron, digamos, pasaron a trabajar en la mayoría de los casos para colonos, para los que tenían las estancias, para los frigoríficos, ¿no? Las empresas de pescado, etc., ¿no? Y eso ya es, como decía Vanessa, principios del siglo XX o así. Así que es curioso que no hubo tanta integración. Seguramente cada zona, hay que imaginarse que zonas como el canal Beagle fueron zonas de paso, evidentemente, por todas las navegaciones que había, ¿no? Aparte de motivos científicos que se iban. En muchas de estas zonas, después del primer contacto, como el que hemos visto con Ladrillero, la gente no aparece. Cuando van los ingleses ya no se encuentran a nadie, se encuentran los restos de la gente, que están muy recientes, pero ya no ven a nadie. La gente o ven alguna canoa navegando, pero nada que se puedan, digamos, en esa zona acercar. Y de hecho, Ladrillero, la primera parte de esa descripción es bien. Luego hay una parte en que tienen un conflicto porque intentan robar las mujeres, los otros evidentemente se defienden y acaban teniendo que irse Ladrillero y tal, huir de la isla, ¿no? Entonces, claro, los contactos estos a veces son intercambio y ya está, y otras veces acabaron bastante mal por parte de los marineros que iban como cabras locas, ¿no? Yo, antes de terminar, tengo mucha curiosidad en saber
¿Qué resultados hubo en aquella práctica que hubo con Antonio Palomo de talla lítica, donde hubo población indígena, que me imagino que seguía teniendo conocimientos de talla, y el encuentro con la talla más europea, digamos, de Antonio Palomo, así que qué resultados hubo, Sí, o sea, no sé si hubo así. bueno, como una interacción, ¿no?, entre las dos. O sea, el motivo de que surgiera, como decía Sí. Vanessa, era un poco que, o sea, estas comunidades han recuperado, o alguna de ellas, sobre todo la Senda, está intentando recuperar la talla lítica, y evidentemente lo que pasa es que nadie, o sea, no hay nadie que haya tallado, entonces nadie se acuerda. Entonces, a partir de las fuentes, ellos están reconstruyendo, ¿no? No, Pero ellos, a partir de toda la documentación que tienen, reconstruyen cuál es la evidencia. Entonces ahora intentan mantenerlo y que no se pierda. Bueno, y querían un poco comparar y ver, evidentemente, porque no habían estado en contacto con especialistas líticos, pues, de talla lítica, ¿no?, que tuvieran esa experiencia, y ellos querían ver y nos pidieron, de hecho, a través de los colegas chilenos, sabiendo que participaba en los proyectos Tony Palomo, bueno, un especialista en talla lítica, que si podíamos montar esta actividad, ¿no? Entonces, básicamente, querían ver cómo se hacía, querían demostrar también que lo hacían mucho mejor, y enseñaron a Tony, bueno, nosotros hemos hecho esto, y eso todavía un chaval de 13 años así, que tallaba muy bien, que tenía mucha habilidad y que lo había hecho, pues eso, un poco mirando y de ojo, ¿no? Entonces, a nivel técnico sí que había diferencias, que evidentemente, pues, estudiando a partir de toda la tradición prehistórica, pues tú puedes ver que, ¿no?, ciertas estrategias de talla que van a funcionar y otras que no. Esa talla es más para enfocar hacia souvenirs hoy en día, ¿no? En realidad es una cosa que no es funcional porque no están utilizando esas herramientas, ¿no?, en general. Así que yo creo, no soy especialista en lítica y creo que eso Tony debería responder mejor, pero yo creo que fue interesante desde ese punto de vista, ¿no? Y sobre todo para estas comunidades, o para estos miembros en concreto que están interesados, creo que les fue muy interesante ver cómo se detallaba. Y creo que son esas cosas que se deberían ir haciendo más, ¿no? Vamos a hacer unos proyectos en estas zonas, trabajamos en unas zonas a nivel arqueológico, pero sobre todo también escuchar, ¿no?, cuáles son los intereses, cuáles son las motivaciones, y eso hace un poco que la arqueología no sea solo algo que vienen ahí a estudiar y que genera debate, por ejemplo, como en el caso que decía Vanessa, de los recursos, de los restos humanos, que genera mucho debate, sino que sea más bien una cosa que sirve para recuperar la historia y la memoria, ¿no?, y un poco como apoyo a la memoria. Sí, en el caso de la talla lítica también es eso, ¿no?, que obtuvimos también, o sea, ellos nos dejaron ver cuál era su conocimiento y cómo ellos hacían las cosas, y nosotros de esa forma registrarla y poderla y que permanezca en la memoria. Y aparte también, pues es la idea esa, ¿no?, de hacer una diversidad de opiniones, una idea de, ¿no?, unas ideas, ¿no?, de cómo conseguimos tallar, cómo es diferente en diferentes sitios, para qué se puede utilizar. Claramente no utilizamos para nada esas herramientas, ¿no?, pero es eso, pero un poco el hecho de ver cómo se puede tallar en diferentes partes, y a nivel ya así un poco más de, para nosotros, poder conocer cómo tallaban ellos, porque claro, todas estas cosas se van perdiendo, porque cada vez la población que utilizaba estos recursos cada vez es menor, cada vez es más mayor, y muchos de ellos, pues, en los últimos años han muerto. Entonces necesitamos eso, registrar para que no pierda, para que no se pierda, que es una parte fundamental de la arqueología. Pues muchas gracias, Alberto, Vanessa. Gracias. Por haber venido, por haber compartido, pues, este proyecto, este macroproyecto. Esperamos que podáis continuar llenando esos vacíos. Sí, porque muy interesante todas las hipótesis y todas las... Bueno, muchas gracias, y a ver si cuando tengamos las dataciones y podamos ver si tenemos población más antigua o menos antigua, y sobre todo, pues eso, ¿no?, ese objetivo principal del proyecto, que es conocer el poblamiento, conocer cuáles son las ocupaciones más antiguas, cómo se puebla, cómo todo, ¿no?, todas estas incógnitas que realmente son muy fáciles de decir, pero luego son muy difíciles a la hora de intentar tener esos resultados, y por supuesto necesitamos de tiempo. Sí, trabajo. Muchas personas. Gracias. Nada, a vosotros. Muchas Gracias. Y a todos el público. Gracias.